Hola, ¿qué tal, amigo? Gracias a usted en primer lugar por venir a cubrir este emprendimiento ahora. Y a Dios gracias, este es el predio de la cancha de Juventud. Y nosotros estamos a 2 cuadras de acceso sur, antes de llegar al primer puente a la ciudad de Ñembuera. Antes de llegar a la ciudad de Ñembuera, en el primer puente. Y 7-7, se juegan 7-7, no se paga, o sea que se paga inscripción 200.000 guaraníes, 80.000 guaraníes de derecho de partido y nada más. Y gracias a Dios todos los muchachos acá se portan, nunca hubo problema y así como te digo, los muchachos excelentes se portan. Vemos, por ejemplo, un gran detalle, un buen detalle de que policía y todo hay. Eso es muy importante también para los torneos barrios, así como la APF en sus torneos exige, ustedes están imponiendo también eso. ¿A qué se debe todo eso? Y sí, amigo, eso es para cubrir un poquitito, para más seguridad de los muchachos. También tenemos kinesiólogos. Todos los partidos el kinesiólogo está al lado de la cancha por cualquier cosa para todos los jugadores, para todos, sea quien sea. Han de trofeo y por ahí te dice, ay, ¿cómo pio eso? O sea que vale la pena también, vale la pena porque seguramente los muchachos se merecen esa clase de trofeo. Sí, hermano, a Dios gracias, nosotros a partir de los octavos de final cobramos entrada 3.000 guaraníes, a partir de los octavos de final, y todo eso es exclusivamente para comprar los mejores trofeos y premiarle de lo mejor a los muchachos. Bueno, para culminar, ¿algún agradecimiento que quiera hacer con las cámaras? Si te acordás de alguien que te apoyó durante todo este torneo que está culminando. Y en primer lugar agradecerle a los dueños de casa, ¿verdad? Porque ellos nos abrieron la puerta para hacer esta hermosa cancha, porque esta cancha nosotros empezamos de cero. Y gracias por el apoyo de ellos, también los que auspician, ¿verdad? Bodega Los Capetos, Lavadero Los Capetos, Bodega Alex, Son Kit de Equipamientos, Autoservices Dimacar y Comedor Santa Lucía. Como dije en el grupo, ¿verdad? Habíamos puesto metas para este equipo, ¿verdad? El primero era clasificar para el mata-mata, luego ir pasando por fase, llegar a semifinal. Después de eso era pasar a la semifinal y hoy en día estamos donde quisimos estar, ¿verdad? Desde el comienzo. Acá no hay ningún improvisado dentro del equipo. Más de uno tiene varias finales ganadas y ojalá que hoy podamos nuevamente consagrarnos campeón. Eso va a ser neta y exclusivamente, dependería de cada uno de ustedes. Dependería que ustedes entren con la misma gana, fuerza, garra y pelear este campeonato que es lo que veníamos buscando. Así que los muchachos, mucha fuerza. A la foto, amigo. A la foto.
Salió el sol. Él salió. Yo tengo que ver para que Ya. No, ya.
¡Alto, arquero! ¡Dale, Carlos! Estamos lo cama y tengo puto apeteo. Ese tiene un trazo de ¡Santo! ¡Bien! ¡Otro mexicano! ¿Por qué toyo? ¿Cómo me llevo lazo no? ¡Pátale más esa, pátale más! ¡Carlos! ¡No va por ahí, Carlos! ¡Corre, payaso! ¡Dale, Pau! ¡Dale, Pau! ¿Terminó ya? Sí, confundido. Tranquilo. Confío si ese dio el paso de aquí. Terminó ya. Chico estaba ahí, le dio el paso. No sé cómo. No, ya ahí me confundí. Yo tenía pensado que el llevo. Yo me quedé 14. Si quería así, ahora tú.
Ahí tiene, gracias. Me parece que ese no le hizo yo. Acá, ese no me parece que. Ahí cómo estamos. ¡Cabeza! ¡La puta payaso! ¡Totalmente firme! ¡Pepa! ¡Arriba, arriba, arriba, Julio. ¡Quiero! ¡Ale, Julio! ¡De tuya, Julio! ¡Agarra la pelota, Julio! En la batería, güey. En la batería, ok. ¡Aguanta!
Llama, Roa. No marqué, sí que. No marqué. Porque a mí. hermano. Brazo, tenemos brazo. Richard, Richard. Lindo, papá. Bien, Richard.
Es zurdo, ese es zurdo. ¡Hacia acá! ¡Molocho! ¡Ey! ¡Oí, que gana, Vamos,
Dale, pilla, carajo, dale, pilla. No es independiente. La calma bien. Se va a volver. Ahora no invitado. ¡Richard! Ahí la cancha blanca, tú lo levantas ya a preguntar. 20 equipos ahí, la gran está teniendo por ahí. Ahí tienen que ir para promocionar ahí. Ellos no su país ahora. Va a ver, yo cómo se ven ahora. Yo creo que se va a comunicar con nosotros. Mejor torneo que Julio, Julio, llega. Me dijeron la. ¿Dónde va a final ahí? Ahora, un partido importante.
¡Abrite la pista! Lo que ya la banca viene quedando. ¡Ese, déjame gustado, hey! ¡Ese, déjame gustado! Vaya, papá. ¡Quédate a tu derecha!
a ver. Se quiso dar el resultado, casi se le escapó, pudieron empatar y los penales ya dependen más. Sí, sí, las finales son así, los partidos se juegan a muerte. Y por suerte encontramos en el último minuto y en los penales estábamos finos en los cuartos de final y gracias a Dios conseguimos el campeonato otra vez. Lo que significa en los torneos de barrio, mirá lo que es jugar ahí. Impresionante, salir campeón y gusto. Y gusto y te reí, como se dice la gente, llenan la cancha acá y nosotros somos un equipo que jugamos hace tiempo juntos y se notó eso y se dio el campeonato, gracias a Dios. ¿A quién va dedicado todo? Y para toda mi familia acá que vino y la gente de Liverpool que siempre está con nosotros. Un detalle, pese a la adversidad que tiene, las operaciones, nos dimos cuenta de las operaciones de la rodilla. Hendí la rodilla y nada, ya los muchachos era. Pero igual los dos lados, ahí te vimos batallando como si fuera que no tenía nada. ¿Por qué eso? La gana de un torneo de barrio, de jugar, de salir campeones. Sí, así mismo, es como yo siempre dije, ¿verdad? Jugaba fútbol profesionalmente. Y igual siempre el fútbol es mi vida y en torneo de barrio, donde sea, me encanta el fútbol. Y siempre voy a jugar hasta que pueda. Un mensaje para la gente que invierte, porque esta camiseta cuesta plata, que invierte en lo que es un equipo de torneo de barrio, que no se arrepienta, que siga, que es algo que nos llena a nosotros. Y acá este es el precio, miren acá es lo que estamos festejando, todo lo que invierten, todo lo que ganan, pero esto no se compra con plata, esto salir campeón es único y acá ya ven la gente cómo están y estamos muy contentos, conseguimos el máximo objetivo. A disfrutar. Muchas gracias. Gracias. Vos sos el presidente mayor. Bueno, estamos con los presidentes, un detalle. Este equipo no tiene un presidente, tiene varios presidentes, lo que significa, los delegados, presidentes, todo un grupo unido se nota, lo que significa salir campeón en un torneo de barrio. Se quiso dar el empate sobre la hora, después estuvieron finos en los penales. Y a ver, separemos las cosas. Este equipo tiene 100 presidentes. Todos son presidentes. Este equipo se caracterizó por eso, por remar siempre de atrás. Este vino de atrás, remando. Nos propusimos irnos paso a paso, lo conseguimos. No es gracias a los presidentes, es gracias al grupo de jugadores que tenemos. Tenemos un grupo de jugadores de una familia extraordinaria. Y nosotros eso somos familia. No somos un equipo, somos una familia. Y toda la familia, a través de ellos estamos contentos, a través de ellos se vio un partido inolvidable, como muy pocas veces se ve en un barrio. Hubo un ganador limpio, hubo un digno adversario que se jugó con todo. Y ¿qué más te puedo decir, hermano? Felicidades a mis compañeros, felicidades a mi familia, a los jugadores y estamos disfrutando. No tengo más palabras. Lo que significa el torneo de barrio, que llegue un domingo y Liverpool tiene que jugar. Y este domingo seguramente para ustedes es especial, porque Liverpool no iba a jugar un partido más, iba a jugar la final, la preparación, lo que era, el dormir anoche, no se durmió bien pensando ya en todo esto. Y en líneas generales estamos acostumbrados a jugar finales, gracias a Dios. Como dijo acá mi compañero presidente, cada uno de los muchachos están caracterizados por eso. Normalmente cada vez que llegamos a una final, por suerte hasta hoy en día salimos campeones. Y eso se debe al grupo, a la unión que tenemos. Y viene de varios torneos, ¿verdad? Este es el segundo torneo consecutivo que salimos campeones de este torneo, ¿verdad? Y se lo debemos a los muchachos. No hay muchas cosas que decir, única y exclusivamente por la garra que cada uno de los amigos habían puesto. La experiencia de salir campeones y de tener varias finales, como dice el compañero, hoy se notó eso, porque pudieron empatar en un partido donde prácticamente el equipo rival ya estaba festejando el triunfo. Salió la experiencia, la maña y la voluntad de los muchachos y el empate a los penales que fueron para ustedes. Y sí, eso es por la unidad y el compañerismo y la humildad que siempre tenemos. Y eso es lo que nos caracteriza. Y gracias a Dios, en el 2019 salimos 2 veces campeón. Ya van bicampeón. Bueno, muy contento con usted. Uno que me pueda decir lo que significa gastar el dinero que muchas veces nos esforzamos. La camiseta cuesta plata, el shortcito, derecho de partido. Lo que es gastar en un torneo de barrio que muchas veces no recuperamos más, no vender jugador y no recuperamos más. Pero no tiene precio. Mira,
¿Puedo pecar de soberbio un poquitito? Por favor. ¿Puedo pecar? Nosotros en este torneo, como quisieron destronar al campeón actual, que somos nosotros, ahora somos bicampeones, pataleamos contra mucha gente. Y a donde quiero llegar, ¿verdad? Tuvimos actividad de hamburgueseada, hicimos rifas, hasta llegamos al punto de aprovecharnos de un enfermo, hacerle una rifa a un enfermo y cobramos una comisión de ese. Transferimos un jugador inédito acá en el torneo, acá en la cancha de Juventud. Por 500.000 guaraníes transferimos un jugador. Y ese jugador en la final hoy nos marcó 2 golazos. Ese fue nuestro jugador. Hablar de dinero, no sé, no quiero pecar de soberbio, pero sí supimos sostener, gracias al vecindario, gracias a los amigos, gracias a los sponsors que hicimos visitas, hablamos con dueños de locales, negocios, a 30i, a 100i, a 50i. Te dije que no iba a pecar de soberbio, te iba a contar una anécdota verídica. Por favor. 18 partidos jugamos con una camiseta que hace 15 años que tenemos. Nosotros en la etapa de mata-mata conseguimos la camiseta con mucho sacrificio, ¿verdad? Pero ese es el espíritu. Ese siempre fue lo que nos caracterizó. Y en eso estamos y no sé, si Dios quiere esperemos seguir así, ¿verdad? En todo esto, la plata queda en el segundo lugar. La pasión es lo que... El dinero es para los jugadores. Así habíamos decidido, nosotros hicimos una vaquita para la farra hoy. Y el premio es para los muchachos. Nosotros, como bien dijimos, somos una familia. Ellos vinieron sin pedirnos nada durante todo el campeonato. Y entonces es una forma de redituar lo que ellos venían haciendo. El dinero netamente para ellos. Y el festejo, nosotros ponemos algo para que todo salga bien el día de hoy. En tu día a día, Don, lo que significa el torneo de barrio. Y déjame, yo tengo 55 años, viejo, ya he llegado a muchas finales, he ganado, he perdido y no puedo describir, porque el que vive estos momentos únicamente puede decir, había sido injusto o había sido un disgusto. Pero estoy de acuerdo con él. Lo del dinero a nosotros nunca nos importó. El compromiso nuestro siempre fue mantener el equipo y ahí está el resultado. Ellos son los dueños del premio. Por eso tenemos que aportar otra vez nada más a comprar bebidas, no falta pega o falta más. No importa. Pero ese es el espíritu, amigo. Ese es el espíritu, amigo. El dinero queda detrás, lo que importa es el fruto de todo esto. El fruto de todo el esfuerzo, de todo lo que me nombraste es esto. Mira, mi amigo, la amistad no tiene precio. Cote que somos clásicos de barrio, vecinos somos todos. Y a nosotros no nos importó el dinero, no dejamos familia, dejamos todo también, pero ya están acostumbrados. Ella ya hoy mi banderoga es la domingo. Ya nos conocen todos, así es que nos queda disfrutar. Te repito, felicitar al digno adversario que tuvimos. Excelente equipo, excelente grupo de personas, excelentes amigos, excelentes vecinos. Así es que si esto continúa, ojalá en el próximo torneo podamos volver a vernos otra vez en la final. Que sigan los éxitos y que sigan también los equipos para que siga siendo más competitivo lo que es el torneo. Mi amigo, de mi parte, esta es tu casa, primera vez que vení, yo te doy la bienvenida, voy a ser un poco atrevido, pero esta es tu casa, mi amigo, cuando quieras, siempre vas a ser bienvenido en Liverpool, en San Ramón, en Los Amigos, en todos los equipos que sea. Así es que gracias por el trabajo que hicieron, gracias por la organización y espero que se queden a disfrutar con nosotros. Éxito, que disfruten. Gracias, gracias. Y que no tienen pareja, tienen ganas de bailar, la alegría se les refleja, que se pare lo del fondo y de nuevo a festejar, que salimos campeones, hoy el Liverpool no más, nada más, no,
despacito, la mano hacia arriba, y yo no me quiero ir. Así nomás, un pasito adelante, el otro para atrás. Así nomás, un pasito adelante, el otro para atrás. Ahí Tania, 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 ay hombre, y la palma hacia arriba y arriba. Julio Orué. Estamos con Julio Orué, el mejor jugador, el destacado de la final. Julio, lo que se vivió en la final hoy no quiso hacer para usted. En lo personal te fue bien, pero no alcanzó para el título. Sí, estuvimos 2 veces arriba del marcador, no supimos aguantar el resultado y la última pelota nos empataron y los penales ya la suerte. ¿Dónde considerás que estuvo la clave de que hoy no se pueda dar el título para usted? Y para mí fue la concentración, a los últimos minutos, cada vez que metíamos goles nos concentrábamos y cuando estábamos 2-1, esa pelota de un lateral nos hicimos gol, lastimosamente, pero así es el fútbol. ¿En los penales? En los penales ya la suerte, el que patea mejor gana. Fuiste elegido el jugador destacado de la final, una palabra para la organización, lo que te parece el torneo aquí hoy. Sí, muchas gracias y excelente, el mejor torneo que estoy jugando acá en la ciudad de Ñemby. Impresionante cómo se organiza el torneo. A seguir así. Sí, muchas gracias. Gracias.